Bueno, buenos días a todos. Soy Karina Torrico y les voy a hablar en esta primera parte del achaparramiento del maíz y su vector, pautas básicas de manejo. Lo que voy a contarles es un poco las características del achaparramiento del maíz, cómo ha ido avanzando el espiroplasma en nuestro país, la sintomatología general, presencia e incidencia en esta campaña, un poquito contarles lo que pasó o los resultados que tenemos. Bueno, voy Karina, a empezar. ¿Sí? perdón, si podés levantar un poquito la voz para que se Ah, escuche mejor, te agradeceríamos. mm, mm, bien. Eh, el achaparramiento del maíz es causado por un complejo de patógenos. Son 4 patógenos, 2 bacterias, el, un fitoplasma y un espiroplasma. Ambas bacterias son de la clase Molicute y se caracterizan porque no tienen pared celular. Los otros patógenos que componen este complejo del achaparramiento del maíz son el rayado fino del maíz y un nuevo virus que fue detectado hace unas campañas atrás, que se llama el mosaico estriado del maíz, un geminivirus, que fue detectado en maíces dulces en la provincia de Santa Fe. Eh, Estos 4 patógenos solos o combinados se transmiten o se caracterizan porque son transmitidos por un mismo vector, que es la chicharrita Dalbulus maidis. Es un cicadélido, eh, y este cicadélido se caracteriza porque solamente o exclusivamente se alimenta de maíz. Algunas características a tener en cuenta es que los patógenos no se transmiten por semilla, polen ni de manera mecánica. Estos 4 patógenos solos o combinados pueden causar la enfermedad del achaparramiento del maíz. En Argentina, el patógeno que se encuentra frecuentemente a campo es el espiroplasma, y es importante que el único hospedante vegetal de este espiroplasma en Argentina es el maíz. Además, es una enfermedad sistémica que afecta tanto la fisiología, la nutrición y el desarrollo de la planta de maíz. ¿Cómo es la distribución del espiroplasma en Argentina? Eh, bueno, esta enfermedad del achaparramiento del maíz por espiroplasma es una enfermedad del continente americano. Se fue detectada desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. En nuestro país se detectó en la campaña agrícola 90-91 en las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, en la región del NOA. Posteriormente, en la campaña 96-97 fue detectado en las provincias de Corrientes, Chaco, en la región del NEA, y después en Misiones, Santa Fe, en la campaña 2000-2001. Es una enfermedad que se considera endémica del área tropical y subtropical, y que afecta a nuestro país, a la zona norte del país, por encima del paralelo 32 de latitud sur. En sucesivas campañas agrícolas se fue detectando la presencia de este espiroplasma en muestras de maíz. En la campaña 2003-2004 se detectó su presencia en la zona núcleo, hasta la región hasta la localidad de Hilario Escazú, que constituye el paralelo 39 de latitud sur. Más recientemente, en la campaña agrícola 21-22, se detectó en el valle medio del río Negro. ¿Cuál es la sintomatología típica que podemos ver de espiroplasma, o lo que se conoce como sintomatología típica? Primero, decirles que los síntomas generalmente se pueden observar por floración. Hay esto porque hay muchos factores, muchas variables que influyen, como puede ser la genética del material, tiene que ver con la tolerancia del germoplasma, el momento en que es infectada la planta. Plantas que se infectan en emergencia hasta B5, B6, son generalmente, poseen mayores síntomas o síntomas más severos, se le puede observar. Otra variable importante son las condiciones ambientales y principalmente la temperatura, y
la presencia de infecciones mixtas, es decir, una misma planta puede tener varios patógenos eh, asociados con el espiroplasma. Los síntomas típicos son las estrías eh, que parten desde la base de la hoja, suben a lo largo de la lámina, pueden llegar a cubrir toda la lámina foliar y sobre todo es muy característico estas estrías blanquecinas que suben. Si el material es muy susceptible, se pueden observar los bordes recortados de las hojas, las estrías clásicas y las necrosis en los bordes de las hojas. Otro de los síntomas característicos son los bordes rojizos. Estos bordes rojizos que parten desde la punta de la hoja y van bajando hacia la base. En este caso, como les muestro, a ver, es el rojizo, después una clorosis y se ve el verde que va desde el borde hacia el centro de la hoja y desde la parte de la punta hacia la base de la hoja. Posteriormente, esos bordes se necrosan e incluso se puede observar ese enrojecimiento que empieza a cubrir la lámina foliar. También se observa campo multiespiga, varias espigas por nudo, planta achaparrada con entrenudos cortos. Se puede observar una espiga que que no ha llenado grano, que ha cortado su llenado de grano, que puede ser muy blanda, corchosa, y también, bueno, disminución en el peso y número de granos. ¿Qué datos tenemos en la campaña anterior, 22-23, en cuanto a la incidencia y la presencia del espiroplasma? Bueno, se realizaron muestreos en varias localidades en Córdoba. Estos muestreos contaban de 30 hojas de maíz que fueron tomadas a lo largo de una transecta. Estas muestras fueron analizadas por serología para determinar la presencia del espiroplasma y de otras virosis, y se determinó la incidencia como porcentaje de plantas enfermas por lote. En la provincia de Córdoba tuvimos, hicimos muestreos tanto en maíz de siembra temprana como tardía, y se observaron bajos valores de incidencia en la zona sur de Córdoba, en Golea, 7% en Oncativo, una zona más centro de Córdoba, Coronel Moldes, más al sur de Córdoba, y en maíces tardíos, en Oncativo se vio una incidencia de hasta un 20% en un lote. En la zona de Totoral, un 7% de incidencia. Karina, En otras perdón, provincias, ¿sí? perdón de nuevo, Karina, la audiencia desde YouTube está pidiendo levantar la voz porque se escucha muy bajo. Perdón, Gracias. bueno, ahí grito más. En la provincia de Catamarca, en los Altos, se realizó un muestreo al azar y también con una incidencia de un 85%, 77% de incidencia del espiroplasma. En la provincia de Santa Fe, en estas localidades, no se encontró la presencia del espiroplasma, sí la presencia en muestras sintomáticas eh, en la localidad de Reconquista. En Salta, un muestreo al azar con un 27% de incidencia del espiroplasma y muestras con síntomas, lo mismo que en La Rioja y Santiago del Estero. En varias localidades donde se tomaron muestras sintomáticas, todas fueron positivas y bueno, en, tanto en La Rioja como en Santiago del Estero. ¿Qué pasó en esta campaña? Bueno, ya todos sabemos, la hemos sufrido. Lo que le voy a mostrar es los datos que tenemos en 3 provincias, como para que vean lo que fue sucediendo y los datos que tenemos hasta el momento. En la provincia de Formosa se hicieron muestreos al azar, como les conté anteriormente, en 6 localidades, perdón, 6 lotes. Los muestreos al azar dieron un porcentaje de incidencia mínimo de 4 y hasta un 80% de incidencia. Incluso se observó la presencia de el virus, que forma también parte de este complejo de patógenos, el rayado fino, en un 36-35% de incidencia en una localidad.
¿Qué pasó en la provincia de Río Negro? En Río Negro se hicieron también muestreos en lotes, en 6 lotes, y observamos una incidencia de entre 3 y 4% en 3 de 6 lotes. Esto, si lo comparamos con el reporte que se realizó del espiroplasma en la campaña 21-22, bueno, ha aumentado un poco. Se hicieron la misma cantidad de muestreos y en la campaña 21-22 se encontró un 3% de incidencia y fue un solo lote el que mostró la presencia del espiroplasma. Eh, y en Santa Fe, bueno, se realizaron también muestreos estos son los resultados de 6 lotes, estos son resultados que tenemos recién en distintas localidades de Santa Fe y se puede observar que tienen una incidencia mínima de un 26% hasta 100% en 2 lotes de, bueno, Ercilia y La Rubia en este caso, que están ubicados aproximadamente hacia la misma altura, digamos, donde está la Mar Chiquita, más o menos en Santa Fe, bueno, Mar Chiquita está en Córdoba, pero ubicados a esa misma altura, digamos, si lo vemos en un mapa. También se determinó presencia de espiroplasma en Entre Ríos, en Santiago del Estero, en varias localidades, y en Pergamino, pero bueno, en Pergamino fue baja, se detectó más la presencia de otras virosis asociadas que siempre se encuentran presentes en esta zona. También la presencia de espiroplasma en Tucumán, en La Cocha, y en muestreos realizados en maíces tempranos en la zona sur de Córdoba no detectamos la presencia del espiroplasma. Bueno, esto era como para contarles más o menos lo que se vio hasta el momento. Quisiera agradecer a todos los que se estuvieron contactando con nosotros y bueno, estamos tratando de poder realizar todos los análisis que nos trajeron. Y bueno, nada, estamos en eso en estos momentos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Karina por tu presentación. Ahora pasamos a la presentación de la doctora María de la Paz Jiménez Pesi. Necesito que la Cari salga, gracias. ¿Me están viendo ahí, Eduardo? Correcto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar. De parte del INTA, agradecerles y tratar de transmitirles lo que sabemos hasta ahora. Yo lo que voy a hacer es tratar de recalcar cuáles son los síntomas, cómo hacemos para poder identificarlos como síntomas, contarles que hay otras sintomatologías bastante similares de patologías bióticas y abióticas que ya les van a contar en el próximo bloque los fisiólogos, y contarles una escala sintomática que estamos proponiendo. Me presento, soy María de la Paz Jiménez Pecci, ya estoy jubilada del INTA, pero he trabajado en esta enfermedad desde que se detectó en el INTA Leales en 1990-91 por el agrónomo don Luis Jerónimo Gómez, que llamó al entonces IFIBE, y a partir de ahí fuimos entendiendo esta enfermedad. Esta, como mostró Karina, es la sintomatología típica del espiroplasma, uno de los 4 causales del achaparramiento del maíz. Esta sintomatología, como vamos a ver un poquito más adelante, es típica. Si vemos esto, no hace falta hacer análisis, pero no siempre se presenta esta sintomatología. Esta es la sintomatología del rayado fino, que hasta hace 3 o 4 campañas atrás, el rayado fino casi no participaba en la patología del achaparramiento que se expresaba en Argentina. Desde hace 3 o 4 campañas atrás es
absolutamente notable cómo viene participando. De hecho, Karina dio algunos datos que muestran que en algunas localidades o en algunos lotes hay más rayado fino, virus del rayado fino, que espiroplasma. Esta sintomatología, dijimos, se expresa cuando en zonas muy cálidas, cuando las infecciones han sido muy tempranas, cuando ha habido alta concentración de inúculo, como en esta campaña, y cuando los materiales de maíz son susceptibles. Entonces, esta sintomatología que tenemos aquí a mano izquierda, que es la sintomatología que describió Karina, que son las estrías blancas que se extienden hacia el extremo de la lámina foliar. Si bajan las temperaturas, si hace frío, si estamos en zonas más templadas, no la vamos a ver, va a desaparecer y va a aparecer esta otra sintomatología que Karina describió de los bordes rojizos hacia el centro de la lámina, se pone rojiza, el amarillamiento y luego hacia el centro de la lámina verde. No es como a veces vemos por falta de algunos nutrientes, que el centro de la lámina cambia de color. No, en esta patología lo que cambia de color es el borde de la lámina hacia adentro. ¿Cómo la vemos a esta enfermedad en las zonas templadas? Nosotros tenemos una gran área templada en donde se siembra maíz en Argentina. Bien, acá vemos los dos síntomas en distintas partes de la planta. Si vemos hacia arriba, vemos el borde rojizo que ingresa hacia el centro de la lámina y lo marqué en flechas anaranjadas. Si vemos hacia abajo y busquémosle, afinemos el ojo, vemos las estrías cloróticas, blanquecinas, que marqué en color amarillo, con flechas amarillas, y si miramos en otras plantas más atrás, también la vamos a detectar a esa sintomatología típica. Eso es lo máximo que vamos a ver en zonas templadas el síntoma característico del espiroplasma. Normalmente en las dos zonas cálidas y templadas vemos esto, insisto, bordes rojizos o necróticos que van hacia adentro como pinceladas rojas y amarillas hacia el centro de la lámina. También dijo Karina que se ven multiespigas, esto es en zona muy caliente y esto es en zona templada. Miren cómo las chalas de las multiespigas también expresan las estrías cloróticas que van desde abajo de la lámina hacia el extremo. La foto de a mano derecha alcanzan a ver las multiespigas y se ve bien la hoja con el borde rojizo y con el veteado rojo y amarillo típico del espiroplasma, y las hojas de abajo alcanzamos a ver el borde necrosado. Esto es Chaco en el 2019. No nos toma de sorpresa. Esto sigue siendo Chaco en el 2019. No nos toma de sorpresa. Estamos en el 2024. Esta es la sintomatología típica que les explicó recién la doctora Torrico, el borde rojizo, hacia adentro amarillo y luego verde. Vemos también las multiespigas y en algunos casos macollado, dependiendo del germoplasma que se expresa de una u otra manera. Y aquí vemos la multiespiga con las estrías cloróticas en zonas más calientes. Esta sintomatología me la enseñó un colega peruano, que es que el marlo se estira un poco más que el resto de la espiga. Pero lo que nos golpea al bolsillo de esta enfermedad es esto, que el grano no puede terminar de llenar. ¿Por qué el grano no puede terminar de llenar? Porque las dos bacterias, el fitoplasma y el espiroplasma, son bacterias que viven en el floema de la planta y producen esto que vemos ahí. Esto es un corte al microscopio electrónico, vemos el floema
completamente bloqueado por el espiroplasma, en este caso. Cuando la planta en R3, en R4, tiene todos los floemas, todo su floema bloqueado, la planta intenta llenar grano desde lo que está fotosintetizando en la hoja e intenta llenar grano desde lo que acumuló en la caña abajo, no lo logra, deja de llenar el grano se pone como un grano dentado y la planta se entrega antes. Podemos ver que 2 o 3 semanas antes, la planta con achaparramiento se entrega antes. Este es el rayado fino que les comenté, que desde hace varias campañas atrás es tanto o más importante que el espiroplasma. El rayado fino se detectó en Argentina en 1984 por el equipo de Docampo y Nome, que fueron los que formaron el IFIBE en el INTA, pero siempre tuvo muy baja prevalencia hasta nuestra pandemia de COVID, en que se empezaron a observar en el 2020, luego 2021, altas frecuencias del espiroplasma. En Brasil es un virus muy importante, va a la par del espiroplasma, y en América Central causa mayores pérdidas que el espiroplasma. Y en el caso del rayado fino, los síntomas ya se observan entre los 7 y los 10 días después de la infección, mientras que en el caso del espiroplasma, los síntomas se observan a los 40-45 días después de la infección. Y estas son plantas infectadas con los dos patógenos, espiroplasma y rayado fino. Si los ponemos al trasluz, vemos así ese color medio anaranjadón, y el rayado fino del virus, y a mano derecha no está puesta la hoja al trasluz, la vemos más violácea o más rojiza, pero se ve clarito las estrías del espiroplasma. Tenemos esto desde Salta hasta el centro de Santa Fe. ¿Por qué cambian los síntomas del achaparramiento del maíz y por qué le hemos pedido a los fisiólogos que vinieran hoy? Porque en la pirámide de cualquier enfermedad, y más en esta enfermedad, los síntomas van a cambiar según el o los patógenos que Dalbulus maidis transmitió. Van a cambiar según el momento de infección, como dijo la doctora Torrico. Si la infección fue en planta, en coleoptile, se va a expresar una determinada sintomatología. Si la infección fue en B11, en B12, se va a expresar otra sintomatología y probablemente no tengamos la disminución de rendimiento que tenemos si se infectó más temprano, excepto que el germoplasma sea susceptible o excepto que haya mucha temperatura ambiente. Si hay mucha temperatura ambiente, aun cuando la infección ha sido tardía, el golpe sobre el rendimiento va a ser importante. Otro factor importantísimo, que es el que hemos tenido en esta campaña, es la presión de inóculo. Las poblaciones de chicharritas en esta campaña, según me lo expresó don Luis Jerónimo Gómez, que fue quien lo encontró en Argentina, dijo que nunca había visto las poblaciones de chicharrita que ha visto en esta campaña en este año. Los grupos CREA del sur de Santa Fe me pidieron una escala para poder hacer evaluaciones sintomáticas. Yo tomé publicaciones que hemos hecho en el grupo de Barontini, de Oleschuk, y lo que organicé fueron 6 grados. Vamos a ir viendo cada uno de esos grados. Lo que es importante es que siempre, salvo en el caso de las estrías típicas, necesitamos o veamos 2 de los síntomas que hemos descrito, y en el caso de la entrega prematura o muerte prematura, me estoy refiriendo a plantas que nunca crecieron, o sea, que quedaron peticitas y que nunca crecieron. Este sería el grado 2, solo el borde, y empezamos a ver algo que ingresa a la lámina foliar. Borde rojizo, y empezamos a ver algo sobre la lámina foliar. El síntoma siguiente, el síntoma 3, es este pincelado rojo
amarillo y verde, que en este caso además tiene el rayado fino. El grado 4 son las estrías típicas del achaparramiento por espiroplasma. El grado, fíjense, aquí tenemos el rayadito típico del rayado fino. Y el grado 5 son todos el resto de las deformaciones. Cuando la planta se deforma con cualquiera de estas deformaciones, el golpe sobre el rendimiento va a depender del híbrido. Si el híbrido es más o menos tolerante. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos las hojas rojas, vemos las multiespigas, vemos los macollos en las plantas. Si abrimos, vemos que la espiga quedó chiquitona, vemos que la espiga tiene puntas. En el caso del rayado fino, vamos a ver falta de granos. En el caso de espiroplasma, vemos que la espiga se desarrolló, pero queda chica. Vemos altura mucho menor en el caso de los dos, tanto espiroplasma como rayado fino bajan mucho la altura, más el rayado fino que el espiroplasma en muchos germoplasmas. Aquí estamos viendo la producción de hojas en las chalas. Fíjense una espiga normal de una planta no infectada y una espiga de una planta infectada. Y aquí vemos el grado 6 de una planta que nunca logró crecer porque fue infectada muy tempranito. Ahora bien, quiero decirles que hay muchas alteraciones y a mi entender hay muchas de estas síntomas que estamos viendo en esta campaña que no son achaparramiento. Hay muchas virosis que no estamos prestando atención, que solas o en forma mixta pueden producir síntomas parecidos. En Argentina tenemos todo este conjunto de patógenos. Los que están en amarillos son los del complejo patogénico del achaparramiento, pero todos los demás son transmitidos por pulgones, por ácaros, por semilla, etc. Por trips. Otros casos, hay mildius que producen bastante confusión, son hongos que producen bastante confusión, síntomas bastante parecidos a los del achaparramiento. Hay mimics, que son manchas genéticas que parecen achaparramiento, y hay desórdenes fisiológicos por estreses que los vamos a dejar a los fisiólogos que nos cuenten cuáles pueden ser estas deficiencias. Muchas gracias. Muy bien, Paz. Muchas gracias por tu presentación. Pasamos a la última presentación dentro de este primer bloque que la va a ofrecer Macarena Casuso, de INTA Las Breñas. No se escucha, Macarena. No estamos escuchando. Ahí está. Macarena. Perfecto. Y falta el modo presentación. El modo presentación. Ahí está. Excelente. Perdón. Bueno, yo les voy a hablar del vector en una presentación conjunta con Marcelo Drueta. Nada más que yo solamente voy a ser la que hable. Bueno, el vector Darbulus maidis pertenece al orden Hemiptera, a la familia de los cicadélidos. Tiene la característica de presentar dos manchas negras rodeadas de un halo blanco en la corona. Es de un tamaño pequeño, mide entre 3 a 4 milímetros y de un color amarillo pajizo. Causa dos tipos de daño en el maíz: un daño directo que lo hace al alimentarse, ocasionando con su aparato bucal picador suctor, hace microperforaciones en las hojas y también excreta una sustancia pegajosa que se deposita sobre la lámina y favorece a la producción de fumagina. El daño que realiza la hembra es porque tiene un ovipositor de tipo aserrado. Entonces, cuando deposita sus huevos de manera endofítica en la lámina,
causa pequeñas lesiones en las hojas. Y el daño más importante es el daño indirecto al transmitir estas enfermedades asociadas al achaparramiento del maíz que ya desarrollaron anteriormente María de la Paz y Karina. Se ubica principalmente en los cogollos de las plantas de maíz, es muy móvil, por lo que al menor contacto vuela buscando refugio, y también en altas poblaciones se puede encontrar en las zonas de unión entre la lámina y el tallo, y a medida que va avanzando el cultivo de maíz en sus diferentes etapas fenológicas, la podemos encontrar distribuidas en toda la planta. En cuanto a su ciclo biológico, una vez que se produce el apareamiento, las hembras ovipositan un promedio de 15 a 19 huevos por día a lo largo de la mayor parte de su vida adulta. Pueden llegar a oviponer, digamos, entre 128 a 600 huevos a lo largo de toda su vida. El adulto tiene una longevidad que varía entre 30 a 80 días y la hembra deposita sus huevos, como decía hoy, de manera endofítica, es decir, que nosotros estos huevos no los vemos, como en el caso de otras plagas, como el podóptera o la chinche de los cuernos. Sí, estos huevos los deposita o bien en grupos de 4 a 19 a lo largo de la vena media, o bien, como pueden ver en esta imagen, de manera aislada en el parénquima foliar. Este periodo de huevo tiene una duración que varía entre 4 a 8 días dependiendo de las condiciones ambientales, y de estos huevos emergen ninfas que pasan por 5 estadios ninfales y tienen la característica de que la ninfa se distingue del adulto porque no presenta esas dos manchas negras que les he explicado hoy en la corona, y que también la coloración de la ninfa es más bien castaña, que eso lo distingue del adulto. Estas ninfas se ubican generalmente en el envés de las hojas, y este periodo tiene una duración de hasta 17 días dependiendo de las condiciones ambientales. Todo el ciclo de Dálvulus dura aproximadamente entre 25 a 35 días dependiendo de las condiciones ambientales. El potencial biótico relacionado con la temperatura, según diversos autores como Birla y Wakil, hablan de que a menos 5 grados y con baja humedad relativa, los huevos tienen baja viabilidad, que entre 10 a 20 grados no hay eclosión de ninfas o estas ninfas no llegan a adultos, pero sin embargo que las hembras infectivas, por una interacción que tienen con el patógeno, pueden aumentar esta supervivencia. A 23 grados, una hembra puede generar 660 individuos, y esto a medida que aumenta la temperatura. Entonces, esto nos está indicando a nosotros que las bajas temperaturas, y podría decirse también las altas, influyen en la supervivencia de los diferentes estadios de Dálvulus maíz. En cuanto a su alimentación, se ha comprobado que se alimenta y reproduce únicamente en el cultivo de maíz, pero tiene estrategias de supervivencia en la contraestación del cultivo de maíz. Se la puede encontrar refugiándose en braquiaria, en capilla, en malezas como sorgo de Alepo, en trigo, en avena, y actualmente hay reportes de que se las observó en plantas hortícolas y también en ornamentales. En cuanto al patosistema o la interacción entre el cultivo, el patógeno y el vector, una chicharrita necesita alimentarse de una planta infectiva durante un determinado periodo de tiempo que va a depender también del patógeno. Por ejemplo, para adquirir el espiroplasma necesita 1 hora alimentarse de una planta enferma. Fitoplasma 2 horas y el virus del rayado fino 6 horas. Luego, una vez que adquirió el patógeno, este se mezcla con los fluidos intestinales del vector y se multiplica dentro de la chicharrita y circula sistemáticamente por todo el insecto. Esto también lo hace en un periodo de tiempo diferencial según el patógeno.
Pasado este periodo de latencia o multiplicación, el patógeno alcanza las glándulas salivales, como pueden ver acá, y al alimentarse la chicharrita transmite estas enfermedades. Los patógenos, una vez que colonizan el floema, se convierten, digamos, convierten a esa planta en una fuente de infección. En el caso del espiroplasma podría llegar a darse en un periodo de 40 días. Entonces, en base a esto, a todo lo que expuse, nosotros planteamos que es muy importante el manejo cultural. Esto consiste en eliminar las plantas voluntarias de maíz. En nuestra zona, por lo menos lo que venimos viendo desde que empezamos a estudiar esta plaga, es que en algunos productores se producen pérdidas de cosecha. Por ejemplo, en la campaña anterior, en lotes donde se produjeron muchas pérdidas de espiga, veíamos la emergencia continua de plantas voluntarias de maíz, y esto favorece, digamos, o genera descendencia, que hay que recordar que una hembra deposita hasta 600 huevos a lo largo de toda su vida, que también si esas hembras son infectivas, que generalmente las hembras infectivas tienen como digamos, pueden sobrevivir más a las condiciones adversas del invierno, entonces puede transmitirle estas enfermedades a las plantas voluntarias, y dependiendo del tiempo que permanezcan estas plantas voluntarias en los lotes, o de qué tan buen barbechado esté ese lote, si se generan ninfas, estas ninfas nacen sanas, y al alimentarse de estas plantas enfermas adquieren estos patógenos. Entonces, con esto lo que pasa es que aumenta la posibilidad de tener mayor cantidad de chicharritas infectadas en las siembras siguientes. Otro punto no menor es que, basados en este trabajo de Oliveira del 2003, donde ellos evaluaron, digamos, colocar en condiciones controladas diferentes densidades de adultos de Dalvulus maidis colectados a campo, una chicharrita versus 5 chicharritas, y lo que pudieron observar, digamos, en general, que esto ocasionó el aumentar el número de Dalvulus maidis en las plantas de maíz, duplicó el número de plantas sintomáticas. Entonces, basados en todo esto, y también en la migración que puede ejercer o que tienen esta plaga, que puede ser de 20 a 30 kilómetros en vuelos activos, o bien distancias mayores favorecidas por las corrientes de aire, según estos autores, es que nosotros recomendamos que haya un periodo de vacío sanitario por un periodo mayor de 90 días, teniendo en cuenta la biología del vector, que puede vivir hasta 80 días, y también que puede migrar este vector hacia siembras más tardías. Entonces, por esto se recomienda evitar las siembras escalonadas en zonas de alta infestación, o bien, como se está viendo, refugiarse en gramíneas, o bien, si tenemos pérdidas de cosecha y tenemos chicharritas circulando, estas pueden instalarse en las plantas voluntarias de maíz. Otra pata del manejo es el manejo genético. Si bien existen, digamos, evaluaciones de comportamiento de los híbridos frente al espiroplasma, y en esta campaña se ha observado, digamos, distintas sintomatologías respecto del achaparramiento, no podemos, digamos, tomar esta campaña como base para el comportamiento de los híbridos, porque también tuvimos en las zonas distintos dos tipos de estrés. El estrés hídrico, que por ejemplo acá en el Chaco se dio que en el mes de febrero y marzo estuvimos con un estrés hídrico importante, y también tuvimos situaciones de estrés térmico que van a tomar estos datos en otras presentaciones los fisiólogos. Otra pata del manejo es el manejo químico, y en esto nos basamos principalmente en los terápicos de semilla. En este trabajo de Oliveira, que evalúa la eficiencia del imidacloprid en tratamiento de semilla para el control de Dalvulus maidis,
evalúa a los 2, a los 9, a los 16 y a los 23 días después de la emergencia. Y lo que se puede ver acá es que a los 2 días se produce el 80% a la hora, digamos, se produce el 80% de control de adultos de Dalvulus maidis. Y esto va incrementándose a medida que los adultos son expuestos en el tiempo. A los 9 días ya necesitan un mayor periodo de tiempo, digamos, para que se produzca la mortandad del 90% de la población. Esto a los 16 días necesita alimentarse durante 12 horas para lograr esa mayor mortandad de adultos y a los 23 días necesita alimentarse un día entero como para llegar a la mortandad del 70% de los individuos. Entonces, para el caso de los terápicos de semilla también es importante conocer el tiempo necesario para que ocurra la muerte de la mayor cantidad de Dalvulus, ya que a campo, digamos, lo que es posible es que al mismo tiempo que las chicharritas mueran por la ingestión de los insecticidas, puedan haber transmitido estos molicutes a plantas sanas. Y bueno, si bien nosotros en INTA venimos desde hace muchas campañas realizando evaluaciones para comprender el comportamiento de la plaga, y uno de esos es hacer aplicaciones foliares con distintos insecticidas, esto formó parte de una pasantía de Abigail González, donde hicimos aplicaciones secuenciales en parcelas de maíz, teniendo un testigo, aplicaciones en B2, aplicaciones en B2 más B4, en B2 más B4 más B6 y B2 más B4 más B8. Y lo que pudimos ver es que el testigo tuvo la mayor cantidad de insectos, digamos promedio por planta, respecto de los restantes tratamientos. Que se producen reinfestaciones o movimientos de chicharritas entre parcelas porque en todas encontramos, digamos, chicharritas a pesar de haber hecho hasta 4 aplicaciones. Esto nos dio la idea que el manejo en realidad debería ser regionalizado, porque si un productor solamente emplea todas las estrategias de manejo y su vecino no, este vecino le va a estar, digamos, contagiando, si se quiere decir así, de chicharritas al que realizó la tarea. Y después que nos hizo pensar que teníamos que hacer otras evaluaciones con otros tipos de insecticidas sistémicos. Cuando llegó la etapa reproductiva, evaluamos, digamos, la incidencia de las enfermedades y lo que pudimos ver es que a pesar de haber realizado aplicaciones de insecticida, las plantas de los diferentes tratamientos registraron síntomas de espiroplasma. En algunos casos, si uno suma acá, puede llegar a tener una incidencia similar al control. Y bueno, y esta campaña nos pasó como a todos, que hicimos evaluaciones de distintos insecticidas y tuvimos resultados erráticos respecto de la eficacia. Entonces nos empezamos a preguntar si realmente funcionan los insecticidas foliares para el control de Dalvulus maidis y largamos este ensayo donde evaluamos, digamos, un tratamiento control con las semillas que usualmente usaría un productor, la aplicación de un insecticida sistémico por floema como el espirotetramat, y de un insecticida de contacto como el bifenthrin. Entonces, acá lo que podemos ver es que a las 24 horas el cura semilla ejerce un control sobre el vector y este control va aumentando a medida que va pasando el tiempo, digamos, hasta los 3 días tuvimos un control superior al 50%. En el caso del insecticida sistémico por floema, vemos que inicialmente el control a las 24 horas es de 50% y después luego aumenta, digamos, el control hasta superar el 80% a los 3 días. En el caso del insecticida de contacto, presenta un control superior al 40% a las 24 horas y luego este control va disminuyendo, digamos, hasta llegar a un 60% o superar el 60% a los 3 días de evaluación. Y bueno, y sintetizando,
Si bien la magnitud de la situación de altas poblaciones del vector y del complejo del achaparramiento extendida en las diferentes zonas no es nueva, digamos, sí es nueva, perdón, existe numerosos estudios realizados de este vector que nos sirven de base para plantear algunas estrategias que colaboren a bajar las poblaciones, como ser cumplimentar con el periodo de vacío sanitario mayor de 90 días por todo lo expuesto, diseñar estrategias de manera regionalizada, continuar con la evaluación de materiales tolerantes y tratar de encontrar uno resistente, porque este año realmente fue un año con condiciones ambientales adversas en distintas zonas que potenciaron, digamos, los síntomas que se están viendo actualmente. Continuar con estudios que nos permitan comprender el comportamiento invernal de la plaga y continuar con las evaluaciones para el registro de insecticidas químicos y biológicos. Bueno, esto es todo lo que yo tengo para presentarles y bueno, y este es el equipo de trabajo de Las Breñas y el equipo de trabajo de Quimilí. Muchas gracias. Excelente, Macarena, muchas gracias por tu presentación. Con esto damos por finalizado el primer bloque que